de semanas, en la última semana de la vida de Jesús, antes de ir a la cruz. Y en esta última semana, él estuvo allí en la víspera de lo que era la Pascua, y estos eran los lugares donde él estuvo caminando esa última semanita antes de ir a la cruz. La zona del Monte del Templo, ¿sí? La zona del Monte de los Olivos, muy conocido, el lugar de donde salió con el burrito, Betfagé, y el lugar donde estaban sus amigos, ¿no? Lázaro, María, Marta. Y acá a la derecha pueden ver algunas de los lugares que se usaban tradicionalmente para hacer la purificación, unos baños rituales que se hacían para poder estar preparados para esa celebración pascual. Nosotros creemos que ya no necesitamos más celebrar una Pascua como lo hacía el pueblo de Israel, porque Cristo se ha convertido en ese Cordero de Dios que fue sacrificado una vez y para siempre y por todos en la cruz del Calvario. Vimos que en esa semana aquella mujer decidió no medir el costo material del perfume de nardo de mucho precio, porque el valor estaba puesto en otra cosa. El valor era honrar a Jesús, y hizo ese gesto, y hasta el día de hoy, después de 2000 años, seguimos recordando aquel evento tan particular. Hablamos de la presentación de Jesús allí, donde todos extendían sus mantos y las hojas de las palmas, ¿no? De las palmeras, vitoreando y diciendo: Hosana, el que viene, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y aprendimos cómo esa palabra Hosana significaba: Dios, sálvanos ahora. Dios, sálvanos ahora. Y que esa expresión pueda ser tu expresión en esta noche también, es decir: Dios, yo también necesito de alguna manera tu salvación ahora. Vimos que Jesús enseñaba de día en el templo, y de noche, saliendo, estaba en el monte que se llamaba de los Olivos, y que todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Y durante esa semana, lo que sucedía habitualmente es que la gente que traía sus animalitos, sus corderitos, para ser sacrificados en la fiesta de la Pascua, eran puestos aparte unos días y eran examinados para ver si esos animalitos eran aptos, estaban bien, no tenían ningún defecto. Y de una manera paralela, Jesús también durante toda esa semana fue examinado por las diferentes grupos de personas que había en Jerusalén, y todos pudieron ver, y le fue mostrado y demostrado a todos que Él era el Cordero perfecto de Dios, que podía tomar ese lugar en la cruz del Calvario y pagar el precio por tu perdón y por mi perdón. Vimos el domingo pasado, perdón, pero me está matando el barbijo, las pelusas, perdón. Vimos el domingo pasado quiénes eran algunas de las personas de estos grupos con los cuales Jesús dialogó. Había, por supuesto, una multitud, había personas que venían de la cultura griega, de otros lugares de Europa, del norte de África, de lo que sería también el Medio Oriente, que eran de habla griega y habían recibido parte de esa cultura. Jesús interactuó con los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos, los fariseos, los herodianos, ese grupo que simpatizaba más bien con el poder político de Herodes. Vinieron algunos que eran espías, en realidad, todos buscaban hacerle pisar el palito, y por supuesto que no pudieron hacerlo, los saduceos, y aquella hermosa conversación con uno de los escribas. El domingo pasado vimos cómo aquellos griegos se acercaron y dijeron: quisiéramos ver a Jesús. Sencillo, directo, y ellos tuvieron esa oportunidad porque Jesús estuvo para ellos. Si una persona dice en su corazón: quisiera ver a Jesús, con un corazón humilde, no te quepa la menor duda que el Señor va a estar ahí dispuesto para presentarse ante ti y darte ese mensaje, esa palabra de Él que vos estás buscando. También se presentó ante aquellos principales sacerdotes que con soberbia quisieron cuestionar su autoridad, y por haberlo desafiado con soberbia y con todo ese conjunto de
de leyes humanas, religiosas que ellos tenían, lo que obtuvieron fue silencio. El Señor no le dio ni la hora. En ese momento ellos no tuvieron respuesta porque fueron con un corazón soberbio, legalista, a buscar hablar con Jesús. Luego aquella hermosa conversación con el escriba, que de alguna manera como que le tomó examen al Señor. Pero como era un escriba que honraba los mandamientos y la palabra de Dios, el Señor Jesús obró de la misma manera y tuvieron como una especie de debate, pero algo legítimo, porque era algo que estaba fundamentado en la autoridad de la palabra de Dios. Y si hay algo que caracterizó a Jesús como el propio Hijo de Dios, como Dios mismo, es que Él es fiel a su palabra. Dios no cambia, Jesús no cambia, y la fidelidad, la coherencia con su palabra es algo que Él no puede negar, no puede desdecirse. Y de algo de eso vamos a estar viendo en el día de hoy, en este segundo capítulo de las pruebas. Y vamos a ver con quién habló Jesús, aparte de todos los que vimos el domingo pasado. Ustedes me tienen que decir con quiénes estuvo presentándose y dando sus pruebas. Dice, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Juan registra el mismo momento y lo cuenta de esta manera. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras de él. ¿Quién sería el grupo de personas que vamos a estudiar hoy con el cual Jesús interactuó en esta ocasión? ¿Cómo lo podríamos titular? La gente, el pueblo, grandes multitudes, ¿sí? Exactamente. Fíjense, sigue el relato. Jesús dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno y otros decían, un ángel le ha hablado. Respondiendo Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Indudablemente, las personas con quien Jesús interactuó, y que es lo que vamos a estudiar hoy, es la multitud. ¿Sí? La multitud, personas sin nombre y apellido, personas sin cargo, personas sin jerarquía, personas que no importaba ni de dónde venían, ni qué lengua hablaban, ni qué puesto tenían, ni cuántas monedas tenían en el bolsillo. Personas como vos y yo, que somos uno del montón. Pero aunque somos uno del montón, Dios tiene un mensaje particular, un mensaje especial y específico para cada uno de nosotros. Entonces, te invito a que vos te veas ahí reflejado en esa diapositiva. La imagen de la izquierda, decir, bueno, ¿quién soy yo? ¿Quién me conoce? Nadie, ¿sí? Pero a su vez que puedas verte como la imagen de la derecha y que digas, Dios me conoce, Dios me ve, está viendo mis pensamientos, está viendo mi corazón. Quisiera ver qué pruebas hay de este Jesús y que como aquella multitud tuvo las pruebas, también hoy yo también las pueda tener. Oramos. Dios, te agradecemos porque siendo de la multitud, siendo del montón, nosotros también podemos procurar, buscar, escucharte y ver a Jesús en esta noche. Háblanos, por favor, conforme a nuestra necesidad particular que cada uno de nosotros tiene.
En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Y vamos a considerar 2 o 3 diálogos que hay ahí en todo lo que leímos de corrido. El primero tiene que ver con esta frase que dice Jesús. Y dijo, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto ha llegado esta hora. Padre, glorifica a tu nombre. Vamos a desglosar esta frase. Lo primero que vemos es que Jesús se encuentra en una situación turbada o perturbada. Él sabía lo que le esperaba un par de días después. Le esperaba el tormento, le esperaba el cargar espiritualmente, judicialmente, legalmente, con tus pecados y los míos. Y eso obviamente era una perturbación tremenda. Seguramente vos alguna vez estuviste turbado o preocupado o cargado por una persona o 2 personas o 3 personas, un familiar. Imagínate cómo habría estado en este momento el Señor sabiendo que el peso, la carga, la culpa de toda la humanidad iba a caer sobre sus hombros. Tremendo, ¿no es cierto? Y en esa situación de perturbación profunda viene la pregunta que él hace. ¿Qué pregunta? Dice, ¿qué diré? ¿Qué es lo que él le diría al Padre en una oración estando en esa condición? Y entonces ese es el primer punto, el pedido del Cordero. ¿Qué es lo que Jesús dice que tenía que pedirle a Dios en ese momento? Y acá pongo 2 opciones. Opción 1, Dios, sálvame. Opción 2, Padre, glorifica tu nombre. ¿Cuál de las 2 cosas es lo que Jesús debía pedir? Acá él lo plantea como una pregunta, ¿no? Dice, ¿qué diré? Estoy mal, estoy angustiado, estoy perturbado. ¿Qué diré? ¿Qué le diré a Dios? Padre, sálvame. O Padre, glorifica tu nombre. ¿Cuál sería la oración, el pedido adecuado que Jesús tendría que hacer? Y la respuesta para esto no está en, bueno, yo le pediría tal cosa, no, yo le diría tal otra. El pedido que Jesús tiene que hacer tiene que estar relacionado con lo que es la voluntad de Dios. No podemos pedirle a Dios cosas que nosotros queremos y que Él cambie sus planes para hacer lo que nosotros queremos. Aunque lo que le querramos pedir sea legítimo, sea válido, tenemos que entender que nuestros pedidos tienen que estar alineados con su voluntad. Y la voluntad de Dios en relación a la obra del Mesías ya estaba establecida en su palabra, en las Sagradas Escrituras. Entonces, no estaba contemplado en las Escrituras que el Mesías, que el enviado de Dios, que Jesucristo, sea salvado. Si nosotros leemos todo el Antiguo Testamento, que era lo que estaba escrito hasta ese momento, no hay ningún pasaje donde diga que el enviado de Dios se iba a salvar de la obra que venía a hacer. Sin embargo, sí encontramos en numerosos pasajes de las Escrituras que el nombre del Señor iba a ser glorificado. Entonces el pedido del Cordero, el pedido adecuado del Cordero, tenía que estar alineado en sintonía conforme con esta escritura. Por eso es que él dice, le voy a pedir a Dios que me salve. Y hay una respuesta tácita, no figura ahí. La respuesta tácita es no, porque eso no sería conforme a las escrituras. El pedido correcto tiene que ser, Padre, glorifica tu nombre, porque eso es lo que la escritura, la palabra de Dios prevé, que el nombre de Dios sea glorificado. Cuando nos referimos al nombre de Dios, nos referimos a Dios mismo, ¿sí? Es como decir, hablar del nombre del Señor es hablar del Señor mismo. ¿Y qué es esto de ser glorificado? Ya lo vamos a ver. Entonces, viene la segunda parte. El primer ítem sería, el primer paso, el pedido. ¿Cómo fue el pedido de Jesús? Un pedido modelo que nos sirve a nosotros también para saber cómo pedir.
el pedido tiene que estar alineado con la voluntad de Dios. ¿Dónde hallamos la voluntad de Dios? En su palabra. Entonces yo debo conocer la palabra de Dios para pedir como conviene. Jesús conocía qué decía las Escrituras acerca de la misión que él venía a traer. Entonces jamás podría haberle pedido a Dios que lo salve de eso. Sino, la oración tenía que ser que tu nombre sea glorificado. ¿Y qué sucede cuando los pedidos son de acuerdo con o son conforme a las Escrituras? ¿Qué les parece? ¿Qué sucede? Cuando el pedido sale conforme a las Escrituras, Dios responde. ¿Sí? ¿Por qué Dios responde? Porque no le queda otra. Porque es un pedido hecho conforme a una palabra que Dios ya dio de antemano, una palabra empeñada. Si yo te prometo algo y vos después venís y me decís, mira, te vengo a pedir lo que vos me prometiste. ¿Sí? No tengo escapatoria. O renuncio a lo que dije, o cambio el discurso, que como soy un ser humano lo puedo hacer, pero Dios no puede hacer eso. Entonces, lo que sucedió en el relato es que vino una voz del cielo diciendo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Pero ¿cómo? Si Jesús le estaba diciendo que su nombre sea glorificado. ¿De quién está hablando acá? ¿Está hablando de Dios? ¿Está hablando de Jesús? Es que es una misma cosa. ¿Sí? Pero vamos a analizar qué es esta voz del cielo. Esta voz del cielo es lo que podríamos decir una proclama, una proclamación, algo que se escuchó. ¿Sí? Entonces, primero el pedido, ahora la proclamación. Y esta voz que se escuchó, que parece algo medio raro, ¿no? Que de repente Dios se escuche una voz ahí, ¿de dónde sale eso? Era algo relativamente frecuente o era algo conocido en el mundo judío de esa época. ¿Sí? Hoy día esto no pasa, no sucede. Dios nos ha dejado su palabra, que es su voz clara y entendible para todos nosotros, y por eso tratamos de estudiarla todas las veces que podemos. Pero en aquella época había algo que sucedió en numerosas ocasiones, y es lo que se conoce en hebreo como un bat kol. No importa la palabra, pero bueno, se los tengo que poner para que todos sepamos que esto que sucedió no fue una cosa rara que nadie entendía nada, era algo que pasaba. ¿Qué era el bat kol? Se asumía que cuando se escuchaba la voz de Dios de esa manera, era como la lectura celestial de la palabra de Dios. ¿Sí? Es como que Dios desde los cielos hablara, pero no cualquier cosa, hablara de su propia palabra, lo que él ya había anunciado, lo que él ya había dejado establecido en las Escrituras. Me gustaron estas tres definiciones, por eso las copié. La lectura celestial de la Torá son las instrucciones de Dios, el veredicto proferido por la corte celestial. ¿Sí? El eco, la reverberación, como algo que se repite, de la voz divina. Lo que sucedió en esa ocasión es que Dios hizo saber en forma audible algo que ya estaba en su palabra, y es que su nombre ya fue glorificado, y es que su nombre iba a ser glorificado otra vez. ¿Recuerdan, no? Lo que dijo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Es decir, que esto no es una revelación especial o nueva, algo que nunca antes se había dicho, sino que lo que ellos escucharon fue la misma palabra de Dios en forma audible, en forma extraordinaria. En la vida de Jesús esto pasó en 3 ocasiones, ¿recuerdan? Cuando se bautizó, en el monte de la transfiguración y en esta ocasión. Pero hubieron otros casos. En la Biblia recordamos, por ejemplo, cuando Pablo, camino a Damasco, escucha una voz y que quedó ciego ahí y tuvo una especie de diálogo con Jesús. ¿Sí? Entonces era una cosa que sucedía de tanto en tanto, pero más allá del evento, lo que queremos enfatizar es que esta proclamación que viene del cielo está en sintonía con el pedido que Jesús hace. Y ambas cosas están alineadas con la palabra y las verdades de Dios. Entonces, la proclamación que fue audible ahí es una especie de respuesta audible, extraordinaria, espectacular,
de la escritura o de la corte celestial a la demanda de Jesús. Jesús le dice a Dios, Dios, glorifica tu nombre. Y desde el cielo se escucha algo que es como un veredicto. Y se escucha lo siguiente: lo he glorificado y lo voy a hacer otra vez. Sencillo, ¿sí? No hay nada místico, no hay nada retorcido. Todo alineado con la escritura, con las palabras de Dios y, como dijimos ya, con el compromiso de Dios mismo con su palabra. El compromiso de Dios mismo con su palabra. Dios está comprometido consigo mismo. Él ha, entre comillas, empeñado su palabra y debe cumplir con lo que prometió. Dios no puede cambiar. Entonces, Él prometió, aseguró que se había glorificado y ahora prometía que se iba a glorificar nuevamente. Pero tenemos que profundizar un poquito más. ¿Qué es esto que prometió de glorificarse? Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Alguna vez te pusiste a pensar qué significa esto de glorificar? En general, cuando vos pensás, bueno, glorificado es un dibujito con una luz, ¿no? Acá, algo así que brilla. Pero eso no nos sirve mucho para entender qué es esto de que Dios fue glorificado en el pasado y que ahora, en esto que iba a suceder con Jesús y los días posteriores, Dios se iba a glorificar de vuelta. Usamos esa palabra y se usa en un montón de cosas, pero por lo menos yo no tenía mucha idea de qué es lo que significa. Entonces, vamos a ver qué es esto de glorificar. Y la palabra que tiene que venir a tu mente cuando vos pensás en glorificar, si querés pensar como pensaba Jesús y sus discípulos en aquella época, pensá en la palabra peso, pero no la moneda, no el peso argentino. Peso específico de algo. ¿Eh? Fíjense que la palabra peso o pesado, nosotros la usamos para muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, alguien que es cargoso, le decimos, este es un pesado, ¿no? O una persona que, viste, no sé, un puntero político o alguien que está muy relacionado, o decir, no, fulano tiene mucho peso. Anda a hablar con Mengano que anda con el caballo del comisario, esa es una persona de peso. Te referís a alguien que es influyente, que tiene llegada, ¿no? Que tiene poder de decisión. Una barra brava, no, aquel anda con la pesada. Entonces ahí peso, pesada tiene que ver con alguien que es bravo o alguien que es peligroso, ¿no es cierto? O también alguien que es poderoso. También se usa, por ejemplo, a alguien que, bueno, no sé, tiene mucho dinero, tiene empresas, es una persona de peso. Y por supuesto también hacemos referencia al peso de nuestro cuerpo. Fíjense los diferentes usos que nosotros le damos a la palabra peso. Y muchos de estos conceptos están relacionados con la idea de gloria o glorioso o glorificar. Tiene que ver con el peso, con la influencia, con el efecto, con cómo cambia la cosa cuando está esa persona presente. Por ejemplo, un aspecto negativo, ¿no? Si hay alguien que es un pesado y llega a la reunión, ¿qué pasa? Todo el resto de los que están ahí ya cambian su cara, cambian su estado de ánimo porque llegó esa persona que tiene peso, es pesado. Por ahí es un peso negativo, ¿no? Y así también cuando viene alguien influyente, que tiene mucho peso y que todos lo admiramos, entra esa persona y vos, bueno, nos afecta a todos. Te das cuenta que la palabra peso tiene mucho que ver con cómo cambian los que están alrededor cuando esa persona está presente. Un ejemplo más sencillo tendría que ver con el sub y baja, ¿no es cierto? Entonces, la persona ahí, el dibujito de la derecha, se maneja de una manera, pero cuando está cerca de él alguien con peso, ya deja de decidir y tiene que ir para donde lo lleva el, el otro. Ahí se me ocurrió hacer una pruebita, a ver, Cami y Nico no sabe porque no le pude explicar, me abrió los ojos grandes. ¿Sí? Pero Cami vos le va a decir lo que tiene que hacer. Muy bien. Vamos a ver, hacer dos ejemplos tontos y fáciles para que estemos pensando. Acordate que vos estás pensando
¿qué es la gloria de Dios? ¿Estás pensando en eso, no? Estamos pensando en lo que es la gloria de Dios y lo estamos relacionando con la idea de peso. A ver, Juanjo, si vos lo podés mostrar a los chicos. Yo te digo. Ahí los vamos a poner, bueno, ahí tenemos, por ejemplo, dos individuos, pónganse ya en posición, que tienen pesos similares, ¿no es cierto? Entonces tírense un poquito para atrás, inclinen el cuerpito, bueno, ahora ahí van girando. Espera que se apagó la cámara, Juanjo. No, ahí está. Tenemos un camarógrafo, improvisamos camarógrafo. Ahí está, a ver, fíjate, ¿qué pasa? Y no pasa nada, ¿entendés? Porque son dos individuos con un peso similar, ¿sí? Ahora, Cami, lo que yo hice, te dije, ¿lo podés hacer vos con Sofi? Ahora, ¿qué pasa si el peso de Camila se contrasta con, agarrarla de la axila va a ser un poquito más fácil. Así tenemos el efecto que estamos buscando, ¿sí? Ahí va. ¿Qué pasa ahora? Vamos, dale. Ahí está, ¿ves? Muy bien. Ahí está, muy bien. Gracias Sofi, un aplauso. Gracias Emma, Cami, gracias Nico. Entonces, vos imaginate ahora que vos fueses como Sofi en comparación, salvando la distancia, y que Camila hubiera sido como Dios, ¿sí? Donde hay una diferencia de peso. Cuando hay una diferencia de peso, no tanto, bueno, pasa como Caminico. Pero ¿qué pasa cuando comparamos el peso, la gloria de Dios, con tu propio peso? Y ya no hablando del peso físico, sino de todo lo que tiene que ver con tu capacidad para tomar decisiones en tu propia vida, ¿no? Entonces, todos estos conceptos están relacionados con la idea de la gloria de Dios. Tengo otra diapositiva acá, que es un videíto corto donde vemos otros efectos de peso. Es gracioso para cortar un poquito el hielo, pero piensen o pensemos todos en las implicancias que tiene esto, ¿sí? A ver si lo puedo poner. Oh, apreté el botón equivocado. Ahí estamos. Bueno, esto viene acá. Voy de vuelta. Miren acá cuestiones de peso. Diferencias de peso. Miren esto es muy interesante, ¿sí? No, de todo corazón no es burla. Observen, ¿vieron lo que pasó? Esto es muy interesante, cómo el peso de un individuo afecta al otro, ¿entendés? Que el peso del muchacho estaba supeditado al peso de la otra persona, de la chica. Lo lleva para un lado, pero cuando la chica sale, el muchacho también, y ahí en el video atravesó la estratosfera, ¿sí? Entonces, eh, pensemos en esto, estamos tratando de observar lo que es la gloria de Dios. Y esto pasa, fíjense, si vos tenés un paño y pones algo con peso en el medio, todos los otros objetos que estén a su alrededor van a ser, ¿qué cosa? Atraídos hacia ese objeto central. ¿Ven? Imagínate que el objeto del medio es Dios y que tu vida o la mía es una de estas bolitas que están ahí, que podemos pretender vivir nuestra propia vida, ¿no? Nuestro propio circuito, pero la gloria de Dios, el peso de Dios nos atrae hacia Él. ¿Se entiende la idea?
¿sí? Bueno, y después la última. La última es tremenda, ¿no? Ya se imagina lo que pasó, ¿no? Fíjate, el auto intentando condicionar y que el rinoceronte vaya para donde el auto quería. ¿Qué pasó? Lo que tenía que pasar, ¿sí? Bueno, entonces, sencillo, ¿no? La gloria de Dios, cuando que leas ahí en tu Biblia gloria, glorificar, glorioso, pensá en eso, pensá en el peso de Dios, en el peso específico de Dios en todas las cosas. Entonces, el pasaje, la respuesta al Bat Kol que vino del cielo, le dijo a Jesús y a todos los que estaban ahí, lo he glorificado. El peso de Dios, la gloria de Dios se demostró en numerosas ocasiones a lo largo de la historia de la humanidad, de los relatos bíblicos, ¿sí? Y tal vez uno de los más conocidos es aquel momento donde Faraón y todo su ejército glorioso, porque eran pesados, eran poderosos, quedó totalmente aplastado por la verdadera gloria del único y verdadero Dios. ¿Sí? Y dijo así Dios mismo, y seré glorificado en Faraón y en todo ese ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. ¿Te das cuenta? El peso de la gloria de Dios fue manifestado ante aquellas personas que tuvieron ese corazón rebelde. Por eso es que esa declaración celestial, ese juicio celestial que se hizo audible ahí, hablaba de eso. Y ahora, por último, el compromiso de Dios con su palabra en lo que iba a suceder en días nomás. Otra vez lo glorificaré. Es decir, que Dios nuevamente iba a mostrar su peso, su influencia, cómo su poder, su accionar, iba a generar que todo el resto del mundo fuera afectado por el accionar de Dios. Así como la gordita que lo hizo volar al novio a otro lado, ahí por una cuestión de peso, de masa corporal, pero imagínate que es Dios como la esfera en el centro del mantel y que todos nosotros, por más de que querramos vivir la vida y rodar por donde nosotros se nos dé la gana, terminamos siendo atraídos al centro, atraídos al peso de la gloria de Dios. Y la manifestación más completa, más cabal, más perfecta de esa gloria de Dios sucedió unos días después en la cruz del Calvario. Y Jesús dijo, y yo, si fuere levantado de la tierra, cuando fue crucificado, a todos atraeré a mí mismo, como el dibujito de la esfera del video que vimos recién. Cristo fue glorificado no porque le apareció una aureola de luz arriba de la cabeza. Cristo fue glorificado porque con su obra perfecta demostró todo el peso de quién es Él y es un efecto de atracción hacia Él. Y esa atracción es la que espero que vos y yo percibamos y sintamos en esta noche. Dios puso su propio cuerpo en garantía por el cumplimiento de su promesa de redención y en garantía de la manifestación de todo ese peso de su amor por ti. Dios puso su propio cuerpo en la cruz del Calvario en garantía por el cumplimiento de su promesa de redención y la manifestación de todo el peso de su amor por ti. Las profecías, el último punto. ¿Quién es el que tiene ese peso para atraernos hacia Él? ¿En torno a quién giran todas esas cosas? Obviamente en torno al Señor. Pero esto no fue algo que comenzó con Jesús. Recuerden,
esa declaración del cielo era el compromiso de Dios con lo que ya había sido dicho en la Escritura. Y terminamos con este versículo para que lo que vos veas ahí en rojo lo reemplaces por tu nombre. Lo que veas en rojo lo reemplaces por tu nombre. Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, refugio mío en el tiempo de aflicción. La promesa era esta: a ti vendrán, ¿estás poniendo tu nombre? Desde los extremos de la tierra, y dirán: ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. Por tanto, dice Dios, y Dios se compromete a esto, he aquí les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es Jehová. Querido, querida, estamos siendo llamados estamos siendo atraídos al Señor. No sé cuál es tu condición particular. Tal vez algún día en tu historia fuiste a esa cruz a pedir perdón por tus pecados. Si fue así, debemos seguir caminando hacia ahí. Debemos seguir caminando hacia ahí, atraídos a Jesucristo como nuestro Señor para obedecerle cada día. Pero si nunca diste este paso, si fuiste como esa esfera girando para cualquier lado, ahora te invito a que te sientas que estás yendo cada vez más cerca, más atraídos a la cruz. Dios cumple lo que promete, y Él prometió que un día las personas como vos y como yo íbamos a ser atraídas hacia Él. ¿Estás sintiendo esa atracción? ¿Podés decir en tu corazón: Dios me está llamando a ir a esa cruz del Calvario donde Él mismo puso en garantía su propio cuerpo cargando con mis pecados para darme ese perdón, esa redención que yo solo no podía comprar? Te invito a que podamos orar, que cierres tus ojos ahí donde estás. Aquí estamos en Pringles teniendo un momento hermoso, pero hay personas también en las diferentes plataformas. Tal vez alguno verá este video en diferido, donde quiera que estés, pero los que estamos aquí, cerremos los ojos y decirle así a Dios: Dios, en esta noche me doy cuenta y siento que me llamas hacia ti, como un imán, como una atracción. Es por tu gloria, es por tu peso, es por tu grandeza, es por la cruz del Calvario, donde el Cordero de Dios cargó con mis pecados. Me siento atraída, me siento atraído a la cruz, y estando allí te vengo a pedir perdón. Perdóname por todos mis pecados. Reconozco a Cristo Jesús como el Salvador, como mi Salvador, como el Señor de mi vida. Lo acepto, lo recibo y me quedo con Él. Me quedo con Él. Si oraste así en esta noche, ya sabes que Dios es fiel a su palabra dada, a su palabra empeñada. Y Él promete para todo aquel que cree en Él, promete y se compromete a darle vida eterna y una vida en abundancia. No te vayas de acá sin haber tomado esa decisión. Si algún día diste este paso, no te vayas de acá sin haber caminado un paso más hacia Él y en pos de Él. No te vayas de acá sin tomar el compromiso de compartir con otros esta verdad
a tantos perdidos que pasan a nuestro lado cada día.